Bueno, muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro webinar de hoy. Antes de empezar, les pido excusas. Tengo una gripe terrible hace algunos días, así es que puede que mi voz suene extraña por momentos, pero bueno, vamos a cumplir con el encuentro que tenemos programado para hoy en, una, en un webinar muy específico. Muchos de ustedes han asistido a los webinars anteriores que hacemos cada 3 semanas más o menos y que son webinars masivos porque son mucho más preventivos, de crianza, de desarrollo. Sin embargo, hoy tenemos un webinar mucho más específico y es qué hacer cuando nos enfrentamos a un tema de estos con un familiar, qué hacer cuando vivimos esto en familia, con un hijo, con un hermano, con un padre, con una pareja. Eh, y como el tiempo es breve, he querido hacer algo muy sistemático en donde dediquemos unos minutos iniciales a comprender rápidamente esto de la adicción y después que podamos ver cuáles son los obstáculos que tenemos que sortear para que podamos realmente ayudar a un familiar que tiene un problema de adicción y aterrizar después a sugerencias concretas. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en un tratamiento? También, ¿qué tipo de cosas debemos esperar o debemos buscar en el momento de escoger una opción de trabajo con algún familiar? Y bueno, por supuesto, vamos conversando al final, como siempre, tendremos estos minutos para resolver preguntas ya más específicas. Bien, el tema de la adicción es un tema viejísimo. La adicción viene de los adictus en la antigua Grecia. Eran hombres que perdían su libertad para pagar sus deudas. Eran hombres que se convertían en esclavos con algún deudor y durante un periodo de la vida este deudor podía disponer de ellos y ellos eran sus esclavos. Así es que cuando hablamos realmente de adicción, estamos hablando de pérdida de libertad, de esclavitud. Sin embargo, cuando uno tiene un familiar con un problema de drogas, es bastante complejo entender por qué sabiendo que algo le hace mal, sigue haciéndolo. Porque sabiendo que algo le hace daño y que le trae problemas, sigue haciéndolo. Parece que hay una lógica muy extraña, porque uno diría, bueno, si yo sé que esto le afecta, bueno, debería simplemente dejar de hacerlo y ya. Pero lo que nos encontramos es que, pues que no es así. Tú puedes saber que una sustancia o puedes saber que una conducta te hace daño y a pesar de eso sigues haciéndolo. Es decir, no necesariamente requieres de un problema de adicción para que aún sabiendo las cosas continúes haciéndolo. Muchos de nosotros sabemos que el exceso de harinas, o muchos sabemos que el exceso de sal, o que el exceso de azúcar, o que una vida sedentaria podría no ser una buena idea. Y a pesar de eso, comemos sal, comemos azúcar, comemos harinas, porque saber algo no basta. Tú puedes saber que las drogas son peligrosas o inadecuadas o lo que quieras, pero saber no basta. Si quisiéramos entender este tema, pues nos demoraríamos tal vez semanas hablando de lo que la ciencia hoy en día nos dice. Pero vamos a intentar hacerlo de una forma muy sencilla. La mayoría de personas que prueban las drogas nunca llegan a desarrollar un problema de adicción. La mayoría de personas que en algún momento se toman una copa de alcohol nunca llegan a alcoholizarse. La mayoría de personas que prueban la marihuana nunca llegan a desarrollar una adicción a la marihuana. De hecho, en cifras, lo que tú encuentras es que los adultos que prueban la marihuana, tan solo 1 de cada 10 termina desarrollando una fuerte adicción. En otras drogas va aumentando, pero definitivamente casi que con ninguna sustancia podríamos pensar que probar la sustancia va a implicar desarrollar una adicción. Así es que cuando sabemos que la mayoría de gente que prueba una droga no se hace adicta, entonces surge la pregunta, ¿por qué a nuestro familiar sí le pasó? ¿Por qué a algunas personas que conocemos
si el porcentaje es tan pequeño de los que prueban una droga y se vuelven adictos, ¿por qué a nuestro familiar sí le sucedió? Y ahí pues entrarían un montón de variables, de seguro en algunos casos temas genéticos, en algunos casos temas de formación, en algunos casos el uso repetido de la sustancia en sí misma pudo generarlo, pero vamos a verlo de otra manera, vamos a verlo de una forma más desde la experiencia interna de aquel que está teniendo un problema de adicción. Piensen ustedes lo siguiente, ¿qué pasaría si tienes la sensación que nadie te ve? ¿Qué pasaría si sientes que la gente se va a burlar de ti, que el mundo es muy amenazante para hacer, o que la vida es muy difícil de llevar, si es una continua lucha? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si sientes que no puedes hablar en público? ¿Qué pasaría si crees que la gente se va a burlar de ti? ¿Qué pasaría si crees que la gente te va a descalificar? Es decir, ¿qué sucedería si por el camino de la vida me están, perdónenme un segundo, me están diciendo que la señal se está entrecortando un poco? Entonces vamos a intentar algo y me corroboran si mejora el sonido, por favor. Bien, ¿podrían corroborarme si el sonido ha mejorado? Listo, muy bien. Entonces, ahora ha mejorado y en unos segundos, cuando la señal esté más fuerte, volvemos a retomar la imagen. Pero bueno, entonces, lo que les venía diciendo es lo siguiente. Imagínense ustedes que van a llegar a una reunión y en esa reunión no se sienten cómodos, se sienten inquietos. Imagínense que no pueden hablar en público, imagínense que no pueden bailar o que no pueden romper el hielo de las relaciones interpersonales y aparece un líquido mágico que cuando lo consumes puede ser. Imagínense ustedes que trabajan como locos de lunes a viernes, pero viven tensos, estresados, con la sensación que van a explotar y aparece un líquido mágico que les permite relajarse o aparece una hierba mágica que les permite calmar la mente. Imagínense ustedes que tienen la sensación de no ser fuertes ni admirados y aparece un polvito blanco que cuando lo consumen se sienten fuertes e invulnerables. Imagínese que usted es una niña de 17 años que no se siente corporalmente atractiva, que tiene una autoestima muy baja, que siente que nadie la mira y aparece una pastilla y en 25 minutos te sientes sensual, cercana, próxima. Lo que les quiero decir con estos ejemplos es que las sustancias tú las puedes probar. Si esas sustancias no te dan una gran ganancia, tú no vas a seguir probándolas. Será una simple experiencia en la vida. Pero si te encuentras con una sustancia y experimentas una gran ganancia, es decir, te permite sentirte más cómodo en la vida, o te permite interactuar más con otras personas, o te permite hablar en público, o te permite no sentir tantas emociones, o te permite sencillamente ser en el mundo, pues esa sustancia va a adquirir un valor muy importante. Se va a volver tan valiosa que vas a repetir una y otra vez su consumo y muy posiblemente vas a terminar desarrollando una adicción. Pero bueno, es una lógica un poco extraña, porque uno dice, ok, pero el alcohol le hace daño, ¿realmente lo necesita tanto? Es una lógica en donde decimos, ¿y yo por qué no? ¿Yo por qué no necesito del alcohol para interactuar? ¿O yo por qué no necesito de la cocaína para no sentirme tan vulnerable? ¿O yo por qué no necesito del éxtasis para no sentirme tan invisible? ¿Por qué yo no? Bueno, pues son vidas distintas,
son experiencias diferentes. Seguramente muchos de nosotros, si consumiésemos cierta droga, podríamos volvernos adictos muy rápido, solo que no lo sabemos porque no hemos consumido dicha droga. El asunto es que cuando enfrentamos un tema de estos en familia, pues no es fácil. No es fácil porque para algunos puede implicar tener la sensación de haber sido una mala mamá o de haber sido un mal padre. Para algunos puede implicar cierta vergüenza. Para algunos puede parecer increíble que esto esté pasando, porque tenemos un buen chico en casa, o es una buena pareja, o es una buena persona. Y uno suele asociar la adicción a ciertos prototipos, como un junkie que está en la calle tirado, o como un ladrón, o como una persona agresiva, y muchos de esos prototipos son bastante lejanos de la realidad. Así es que algunos de nosotros como padres o como parejas buscamos quién es el culpable de esto. Buscamos si la culpa es del papá por trabajar demasiado y descuidar a los hijos, o si la culpa es de mamá por sobreprotegerlos mucho y no dejarlos ser, o si el problema es ese colegio en el que lo metimos, o si el problema son los amigos, y así vamos perdiendo tiempo valioso que nos podría servir para solucionar el problema. Algunos entonces consideran que la adicción va a ser una especie de debilidad moral y que sencillamente si la persona quisiera dejar las drogas, las dejaría. Pero la verdad eso solamente sucede cuando no hay una adicción. Es decir, si tú tienes un consumo de vino en las cenas y tú sencillamente una tarde dices, no vuelvo a tomar vino, si tú no tienes una adicción al vino, sencillamente vas a dejarlo sin ningún problema. Lo mismo podría pasar con alguien que tiene un consumo esporádico de marihuana y dice, bueno, no voy a consumir más y ya, sencillamente no consume más. Pero cuando hablamos de adicción, recuerden el origen del término, el adictus griego, hablamos de pérdida de libertad. No basta con querer, no basta con tener una buena intención, no basta ni siquiera con ver a la mamá llorar o con accidentarte o con tener problemas de salud, porque lo que se ve afectado es precisamente eso que llamamos voluntad. Así es que, en últimas, cuando hablamos de un tratamiento de adicciones, se trata de ayudar a hacer libres a quienes más amamos, sean hijos, parejas, padres, hermanos. Se trata de ayudarle a la gente a que no necesite de una sustancia para poder disfrutar de la vida, para poder amar, para poder conectarse, para manejar problemas como la ansiedad o la depresión. No necesitan de cosas para sentirse vivos, no necesitan de sustancias para enfrentar sus miedos. Por eso los tratamientos no se pueden centrar exclusivamente en que la gente deje de consumir. A veces como familiares pensamos que si nuestro hijo o nuestra pareja deja de consumir, entonces todo estará solucionado. Y la verdad es que nos enfrentamos a algo bastante lejano de la realidad. Muchas veces alguien deja el alcohol y si no sabe relacionarse, va a recaer. Muchas veces alguien deja la marihuana, pero si no aprende a manejar el estrés, va a recaer. Muchas veces las personas dejan la cocaína, pero si no aprenden a conectarse de una forma diferente con sus emociones, seguramente van a recaer. Porque normalmente las drogas o las conductas adictivas no son el problema, son tan solo el síntoma de algo mucho más fuerte. Si tú vas a dejar de beber alcohol y tu vida va a ser aburrida, difícil, triste, sin ningún sentido, pues seguramente no va a valer la pena que dejes de beber. Si vas a dejar la marihuana y vas a vivir lleno de miedo, lleno de ansiedad, lleno de angustia, sin poderte conectar ni disfrutar de la vida, pues entonces no vas a creer que vale la pena dejar de fumar marihuana. Un tratamiento de la adicción es un tratamiento de la libertad y el trabajo va mucho más allá de suspender una sustancia. Tomar la decisión de ayudarlos, pues no es fácil. Ayudar a un familiar pues implica una serie de dudas e interrogantes muy complejos. Es posible que tratemos de cerrar los ojos y pensemos, bueno, el problema es que de pronto la carrera universitaria
que escogió no es la adecuada y por eso tal vez no le guste y por eso consuma drogas. No, es posible que alguien diga, no, el problema es que tiene mucho trabajo y como tiene mucho trabajo vive muy estresado y por eso entonces a veces se excede en el consumo de alcohol. Eh, es posible que sencillamente digamos, es imposible que mi hijo tenga un problema de drogas porque es un campeón de la ciudad en tal deporte. Eh, bueno, vamos a encontrar diferentes excusas, pero miren, quiero contarles algo. Yo llevo 20 años dirigiendo varios centros de tratamiento. En esos centros de tratamiento hemos tenido gente con coeficientes intelectuales altísimos. Hemos tenido campeones mundiales de diferentes deportes. Hemos tenido desde estrellas famosas de la música o del arte hasta empresarios prestigiosos y también hemos tenido el prototipo de la persona que no ha avanzado en su carrera ni en su proyecto de vida. Lo que les quiero decir con esto es que la adicción en últimas no respeta ni razas, ni condición social, ni nivel socioeconómico, ni nada. Prácticamente es muy difícil encontrar una familia que no tenga un primo, un tío, un sobrino o alguien con un problema de adicción. Generalmente la gente va a pensar que la gente tiene un problema de adicción porque tiene una familia disfuncional. Pero miren, de verdad, si todas las personas que crecen en una familia disfuncional tuviesen un problema de drogas, la mayoría de las personas que conocemos tendrían un problema de drogas. No quiere decir que crecer en una familia disfuncional sea gratuito y no repercuta de pronto en algunos temas. Por supuesto que sí, pero no podemos decir que los niños de familias disfuncionales terminan con un problema de drogas. Hay jóvenes que tienen familias bastante funcionales, pero por diferentes circunstancias, porque pasan mucho tiempo en el colegio, porque se van de la casa. Hay muchas otras razones que nos ayudan a comprender un problema de drogas. Lo que sí es muy claro es que toda esta lucha de la familia, a veces por no aceptar las cosas, a veces por ocultarle el tema a la pareja para que no sufra, a veces por ocultar el tema socialmente porque le da vergüenza, lo que hacen es que perdamos tiempo valiosísimo que podría utilizarse solucionando el problema. Veamos algunas de las, como de los pensamientos o de las creencias que suele tener una familia para perder tiempo. No quiero presionarlo porque de pronto se suicida. Esta es una creencia muy complicada porque a cualquier familiar le puede aterrorizar la posibilidad de un suicidio en casa. Pero miren, tengan la seguridad que si un familiar de uno toma la decisión de suicidarse, no es precisamente porque fue llevado a un tratamiento. Todo lo contrario, tenemos que hacer cosas pronto y no evitar que esos temores se vuelvan realidad. Hay sacrificios de amor. Es como cuando tienes un bebé de 3 o 4 días de nacido y te toca hacer un examen de sangre y sacarle sangre a un bebé de 3 días es realmente impactante, es difícil, porque vemos su dolor y nos duele más a nosotros. Pero hay sacrificios de amor, porque sería peor no hacer el examen que hay que hacerle. Si le exigimos que haga este programa, tal vez se vaya de la casa y ahí sí lo perdamos. Bien, miren, si tenemos una familia consolidada, si han habido ciertas oportunidades, es muy difícil que un hijo quiera irse de la casa por exigir que haga algo con su vida. Más bien todo lo contrario. A veces por mantenerlo dentro de la casa y no hacer nada al respecto, más bien nunca se va a ir de la casa. Y la vida pues está mucho más allá del seno familiar. Yo creo que con unas charlas es suficiente. Yo creo que yendo al psicólogo de vez en cuando, o hablando con el tío Paco, o conversando con el sacerdote Andrés, podrá tomar conciencia. Miren, muchas veces nos han dicho, o hemos asistido a conferencias acerca de cómo deberíamos comer,
o qué tanto deporte deberíamos hacer y aún así no lo hacemos. En otros términos, en este tipo de problemas necesitamos aumentar el margen de certeza. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que unas charlas funcionen, tal vez en casos aislados podría ser. Sin embargo, si tuviéramos mayor certeza de resultados positivos, no deberíamos escoger lo mejor para nuestra familia. Otra excusa poderosa, no creo que esté tan mal. Bueno, es posible que sea cierto. Sin embargo, no sobra una evaluación. ¿Qué tan fácil es para un esposo decirle a su esposa toda la cocaína que se consume y todo lo que hace bajo efecto de la cocaína? ¿O qué tan fácil es para un chico de 17 años decirle a su padre toda la droga que consume y todo lo que hace para conseguirla? Es decir, realmente lo que sabemos de los consumos de drogas de nuestros jóvenes o de nuestras parejas no necesariamente es lo que realmente está pasando. Sin embargo, es posible que a veces también se tomen medidas exageradas. Así es que realmente una buena evaluación es lo primordial. Otra excusa poderosa de las familiares. Tendría que suspender sus clases o su trabajo y eso sí que lo frustraría mucho. Pues la verdad, cuando hay un problema de estos, esto debe ser la prioridad. Es decir, ¿qué tanto aprende una persona que se está drogando todos los días? Pues seguramente podrá pasar el semestre, pero no aprendió nada. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Que tenga un título o que aprenda? Es muy distinto. Que vaya y se siente en la silla del trabajo o que realmente produzca. Es muy distinto. A veces necesitamos procesos más fuertes. A veces un tratamiento ambulatorio no es suficiente. Entonces necesitamos internarlo. Pero entonces decimos lo siguiente, internarlo implica que esté con gente que está muy mal y aprenda cosas que no debe. Pues señores familiares, la verdad este es un temor muy bien justificado. Es decir, hablando con honestidad, estando conociendo gran parte de los programas del mundo de habla hispana, porque he estado muy cerca a muchos de ellos y manejando varios de estos programas, es cierto, en la medida de lo posible, tenemos que intentar que los adolescentes estén con adolescentes, que los adultos estén con adultos. Si tú tienes un chico de 15 años que nunca ha consumido drogas y termina en interno en un centro de rehabilitación, es una pésima idea. Si tienes un chico de 14 años que está teniendo un problema de adicción a la marihuana y está interno con compañeros de 40 o de 50 años, pues tampoco es una buena idea en términos de desarrollo. Si tú tienes un joven de 17 años y lo internas en un sitio en donde hay personas que no tienen experiencias de vida parecidas, sicarios, delincuentes, pues es posible que no vaya a funcionar el tratamiento. Hay que buscar en la medida de lo posible espacios que sean similares en edad, espacios donde las diferencias culturales no sean tan abruptas, de tal suerte que los programas puedan ser más exitosos. Entonces, antes de internar a alguien, hay que averiguar muy bien ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Otra excusa poderosa. Meterlo en un tratamiento es como un castigo y lo que él necesita es alguien que le dé amor o alguien que lo convenza o alguien que tenga poder para llegarle. Eh, si uno cree que necesita castigar a alguien por estar con un problema de adicción, es porque no ha comprendido lo que significa un problema de adicción. Es muy difícil que alguien diga, voy a drogarme todo este tiempo a ver cómo me vuelvo adicto. No es una idea intencional. Así como alguien dice, voy a comer chicharrones y fritos hasta que me infarte, o voy a comer azúcar hasta que me haga diabético. Eso no suele suceder. Lamentablemente nos sucede como familia, nos podía haber pasado y estamos ante un problema que no implica una debilidad moral o tener un mal ser humano. De hecho, a veces las drogas se llevan al mejor miembro de la familia o se llevan a gente muy buena por delante y simplemente, bueno, nos tocó vivir una experiencia de estas en casa.
Otra creencia poderosa, a lo mejor le hacemos más daño obligándolo. Pues bien, lo ideal de los tratamientos, por supuesto, es que no sean obligados. Ese es el panorama hermoso, digámoslo así. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. En realidad, estar muerto del deseo de cambio no es lo más común en el tema de las adicciones. Si las personas tuviesen un deseo de cambio profundo y poderoso, incluso ni psicólogo necesitarían. Mucha gente cambia hábitos en su vida sin terapias. Mucha gente suspende consumos fuertes sin tratamientos. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas con un problema de adicción tienen un problema ante todo motivacional. Así es que necesitan la ayuda de personas cercanas para poder tomar ciertas decisiones. ¿Qué tal mi hijo me dijera, bueno, padre, yo sé que tengo que hacerme una cirugía de corazón abierto, pero yo quiero que le digas al médico que en lugar de anestesia me eche malteada de fresa? Bueno, hay cosas en las que a veces la conciencia está tan alterada o la adicción ha avanzado tanto en donde no podemos permitir que se tomen ciertas decisiones. Bien, vamos llegando ya a las últimas creencias para que empecemos a ver unos tips concretos de solución. Es que él no va a querer tratarse. Generalmente, es decir, uno de los problemas más serios de la adicción es que los que más quieren la recuperación no es quien padece la adicción, sino sus familiares. ¿Por qué? ¿Por qué querría yo dejar algo que me produce placer, que entre comillas me ayuda, que entre comillas me aporta? No es fácil dejar algo mientras yo no haya perdido nada. Es decir, no es fácil crecer y asumir la responsabilidad de la vida. ¿Yo por qué querría ir a un tratamiento en donde le van a enseñar a mis padres a poner límites y a que cambien conmigo? ¿Yo por qué voy a ir a un tratamiento en donde mi pareja podría aprender cosas que no me convienen? ¿Yo por qué voy a ir a un tratamiento a dejar algo que me ha ayudado, entre comillas, a lo largo de la vida? No es fácil una decisión de esas, porque además aceptar que se tiene un problema de adicciones a veces como tener la sensación de perder o dar mi brazo a torcer y darle la razón a todo el mundo que venía diciéndomelo hace años y yo estaba testarudo y no lo hacía. Por suerte, a diferencia de hace algunos años, en el mundo de las adicciones se consideraba hace algunos años que para dejar las drogas había que tocar fondo. Y en ese orden de ideas, para tocar fondo, pues la gente perdía un brazo, una pierna, se accidentaba, tenía una enfermedad venérea, perdía su trabajo, perdía cosas, su matrimonio, su familia. Hoy, por suerte, no es necesario que la gente toque fondo. No es necesario que la gente pierda tanto. Hoy tenemos metodologías muy poderosas que ayudan a las personas a querer. De hecho, todos los programas de tratamiento que tengan cierto nivel de calidad deben incluir metodologías específicas para lograr que los pacientes o los consultantes quieran dejar de consumir. Una que suena un poco extraña, pero es cierta. Algunos papás, algunas mamás, algunas parejas dicen, ¿y qué le vamos a decir a la gente? Hay un poco de vergüenza social porque la adicción está asociada a fracasar como familia o no haber sido un buen ejemplo, cosa que no es cierta. Tener un hijo con problemas de adicción no significa necesariamente ser un mal padre, más bien todo lo contrario. Es decir, cuando los padres toman una posición activa para solucionar esto, esto sí que habla bien de los padres. Difícilmente encontramos hoy familias en donde alguien no tenga algún problema de estos, ¿no? El programa es muy costoso y ahora no podemos. Lamentablemente es cierto, los buenos programas de tratamiento tienen costos elevados. Hoy, por suerte, en la mayoría de países hay participación gubernamental y en ese orden de ideas se pueden encontrar diferentes opciones. Siempre hay opciones,
la peor opción es no hacer nada. Ahora, si tú sumas y restas, es muy posible que salga mucho más económico hacer un tratamiento que no hacerlo. Ahora, ok, supongamos que hemos logrado derrumbar muchas de estas creencias. Supongamos que estamos dispuestos a hacer un tratamiento como familia. ¿Qué podríamos tener en cuenta? Pues bien, lo primero es que si uno como familiar quiere tener éxito en un tratamiento, tiene que comprometerse. Es decir, tiene que ser esto una prioridad. Hay que detener un poco la vida y hay que acompañar de corazón, dedicación y tiempo. Porque a nosotros los familiares de alguien con un problema de adicción, no solamente hacemos un voto de amor para acompañar a alguien a quien amamos, sino que nos debe quedar en nuestra conciencia haber hecho todo lo que era necesario para que su ser querido salga adelante. Nos tiene que quedar la conciencia tranquila, que hicimos lo correcto, porque lamentablemente algunos familiares no logran salir de las drogas. Hay cierto porcentaje de personas que a pesar de hacer diferentes tipos de tratamiento, no van a salir adelante. Si haces un buen tratamiento, tienes una altísima probabilidad de lograrlo, pero aún así, algunos no lo van a lograr. Y eso implica que nosotros como familiares tenemos que tener la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Por eso, no hay reuniones familiares ni laborales más importantes que las terapias de familia o que los encuentros o lo que el programa en el que estemos nos esté pidiendo. Hay cosas que pueden reemplazarse. Un familiar, nunca. Tenga en cuenta algo fundamental. Difícilmente un familiar va a abandonar su consumo de drogas si las ganancias que tiene de consumir las drogas son mucho mayores que las pérdidas. Es decir, si yo consumo drogas y tengo un techo adecuado donde consumirlas, si yo tengo comida, si tengo dinero, si me perdonan todo lo que haga, si en mi vida no pasa absolutamente nada y yo puedo dedicarme todo el día a drogarme, la verdad no hay casi ninguna razón para que yo deje las drogas. Las drogas son ricas, las drogas son agradables, las drogas producen un placer muy poderoso, tanto que la gente podría dar su vida por ellas. Así es que mientras tengamos familiares que sostienen, que excusan, que postergan, es realmente difícil que un tratamiento funcione. Hay que recordar algo, nadie deja algo que ama si lo que ama no le trae ningún problema. Si uno desea que nuestra familia, si nuestra familia está pasando por un tema de esto, si uno desea superar este momento, uno tiene que aliarse y armar un buen equipo. Hay que armar un buen equipo con los terapeutas que estén a cargo del proceso. Hay que armar un equipo que sea del mismo bando. Por eso la honestidad es una pieza fundamental de la recuperación. Si un papá se alía con su hijo o si una esposa se alía con su esposo para que los terapeutas no se enteren de ciertos temas familiares, o toda la familia se alía para pagar las consecuencias de un hijo o de un familiar que está cometiendo serios errores, pues el asunto difícilmente va a funcionar. Los jóvenes, las personas en general con problemas de adicción, tienen que ver la transparencia y compromiso de los familiares, porque la sobreprotección es el peor aliado para resolver un problema de estos. No podemos permitir que nuestros hijos lleguen a los 30, 40 o 50 años sin crecer. Aunque duele y a veces necesitamos ayuda para eso, necesitamos que nuestros hijos se den cuenta que el tiempo va pasando y que las drogas lo detienen a uno en la vida y si no hacemos algo al respecto, no vamos a poder estar ahí acompañándolos toda la vida. Realmente,
recuperarse de una adicción, como dice nuestro título de hoy, es una oportunidad maravillosa para una familia. Miren, los programas que no incluyen a la familia son programas débiles, pero los programas, cuando incluyen a las familias, no es sencillamente para dar algunas conferencias. Incluir a una familia implica sentarse como familia y hacer cambios en la manera como nos relacionamos. Es decir, tener un hijo o una pareja con un problema de adicción es una maravillosa oportunidad para que nos miremos todos en casa y podamos decir, ok, en esta casa hay un clima muy estresante, vamos a relacionarlo de otra manera. Ok, en esta familia nos cuesta expresar las emociones, vamos a aprender todos juntos. Ok, en esta familia tenemos un serio problema de pareja y generamos entonces alianzas con los hijos. Vamos a arreglar este tema entre todos, vamos a arreglar esta relación de pareja. Las crisis son oportunidades maravillosas. Pero si uno como familiar descubre que a pesar de la ayuda como familia que está recibiendo, a uno le cuestan ciertos temas, un gran aporte para su familiar con problemas de adicción es que usted haga algo al respecto. Es que usted pida ayuda para usted como familiar. A veces uno dice, ok, mi hijo tiene un serio problema de drogas, pero pronto uno descubre que aunque yo no soy el del problema de drogas, es posible que tenga problemas importantes. Y en ese orden de ideas, pues hacer algo podría ser muy valioso para todos. El acompañamiento. Cuando decimos vamos a acompañar a mi padre que tiene un problema de alcohol, o vamos a acompañar a mi hijo que tiene un problema de adicción a la cocaína, a veces uno de familiar cree que en realidad uno no tiene nada que cambiar. Uno dice, pero yo ¿por qué voy a cambiar si mi hijo fue el que me metió en esto? ¿O yo por qué voy a cambiar si mi padre fue el que me metió en esto? Y tenemos un despliegue de razones y de argumentos, pero miren, hay que hacer las cosas sencillas. Los programas de tratamiento no se tratan de descubrir quién tiene la razón. Los programas de tratamiento se tratan de salvar una vida. Y si para salvar esa vida de su papá o de su pareja o de su hija, usted tiene que hacer cambios en su manera de relacionarse, tal vez usted podría ser generoso y amoroso y hacerlo. ¿O preferiría usted de familiar simplemente tener la razón? Es decir, ¿podría uno en un acto de amor renunciar a la necesidad de tener la razón y hacer un acto de amor por alguien que en un momento de la vida lo necesita? Muy seguramente sí, muy seguramente, ¿no? Eh, Se pierde mucho tiempo luchando por ver cuál fue la causa o quién tiene la razón. Y hay cosas cuando se enfrenta a una adicción que son mucho más importantes que saber quién tiene la razón. Las esposas, las madres, los padres, los hermanos, cuando tienen un miembro en un tratado de adicción, descubren que hay cosas que ellos también podrían hacer. No guarde secretos familiares. Si usted sabe que en su familia hubo abusos físicos o abusos sexuales, si usted sabe que en su familia el padre o la madre consumen drogas, si usted sabe que se han dado cosas en la familia que se vuelven secretos familiares en un tratamiento, estos secretos no deben guardarse, porque son secretos que pueden ser muy útiles para resolver un problema de este calibre. Si usted quiere tener éxito de verdad, no pierda tiempo buscando si la culpa fue del hermano que le hizo bullying, o de un amigo que lo influyó, o de un mal colegio. Normalmente no existen tantos enemigos afuera. Trate de centrarse en lo que usted debe hacer. Es decir, en este momento, si usted está en un tratamiento, no son tan importantes otras familias. No son tan importantes otras personas que conoces. En este momento, si usted está en un tratamiento, lo más importante es su familiar. No se desgaste tratando de explicar lo que está pasando en posibles traumas infantiles o en el pasado.
Tal vez sea cierto, es decir, por supuesto que ciertas muertes afectan, por supuesto que ciertas experiencias son complicadas, por supuesto que hay cosas que hicieron parte del problema, sí, tal vez. Pero no es momento de lamentaciones ni de excusas, es tiempo de cambios. Ahora, no luche con lo que está pasando. Si usted vive un problema de adicción, usted tiene que hacerse más humilde. Cuando las familias tienen un problema de adicción, se hacen más humildes porque comprenden que uno como familia también le podía pasar. A veces uno cree que esto solamente le pasa a ciertas personas o a ciertas familias y que en casa no viviremos esto nunca. Pero como familia también nos podía pasar. Y esto no nos hace ni inferiores, ni de segunda categoría, ni fracasados, ni nada. Hay que ser humildes y escuchar. Hay que confiar en el proceso que se está haciendo. Hay que abandonar la atención del terapeuta de su familiar, el psiquiatra o el psicólogo de su familiar. Hay ideas que seguramente son buenas, pero muchas de esas ideas no han funcionado y por eso ahora se requiere de un tratamiento. Hay que entregarse y confiar, aunque sea un tema muy difícil. Pero la adicción en familia nos hace más humildes y realmente nos dice de qué es que estamos hechos. Esta familia está enfrentando un problema de adicción. Ahora sí vamos a saber de qué es que estamos hechos, porque nos unimos todos y resolvemos esto. Y ahí descubrimos de qué material es que está formada esta familia. Y salimos adelante y nos hacemos más fuertes. Bueno, voy a intentar hacer algo, a ver si nos funciona el video nuevamente para esta última parte. Voy a intentar ponerlo. Ya nos van a ayudar colocándolo. Bien, si se empieza a ir nuevamente el sonido, por favor me informan. Vamos a la última parte. Unas recomendaciones puntuales, porque cuando vas a escoger un programa de tratamiento o vas a buscar algún tipo de ayuda, hay que saber algunas cosas, ¿no? En medio de la desesperación, pues uno necesita que le solucionen el problema, pero hay soluciones que pueden salir peor o más complicadas que el mismo problema. Entonces, algunas ideas útiles antes de pasar a unos minutos para que conversemos. En la medida de lo posible, en el país en el que usted se encuentra o en la ciudad en la que usted se encuentra, intente encontrar tratamientos en donde no se mezclen adolescentes con adultos. Esto suele ser un tema riesgoso. Hay que intentar que los chicos de 15 años estén con jóvenes de 15, 16 años y no con jóvenes de 40 o de 50. No siempre las ciudades cuentan con tratamientos diferenciados. No siempre es fácil encontrar una institución así, pero digamos que en la medida de lo posible y si está a su alcance, trate de apostarle a que los adultos estén con adultos para que dejen de comportarse como adolescentes y a que los adolescentes estén como adolescentes para que no aprendan mañas de los adultos o cosas que aún no deberían aprender. En la medida de lo posible, tal vez esto les suene un poco extraño a algunos de ustedes, prefiero un tratamiento que tenga soporte científico. Es decir, de buenas intenciones y de ganas, pues hay muchas cosas. Pero trate usted de buscar un tratamiento que tenga evaluaciones, ojalá evaluaciones externas, porque las autoevaluaciones pues no son tan rigurosas, no siempre son tan rigurosas. Si un tratamiento se ha sometido a evaluaciones externas, es un tratamiento que no tiene miedo de mostrarse. Trate de buscar tratamientos que estén legalmente constituidos, tratamientos que mínimamente tengan módulos de prevención de recaídas, tengan módulos de motivación para el cambio, tengan profesionales que tengan un buen nivel de formación.
y que bueno, puedan prestar el servicio, porque si ustedes evalúan los programas de psiquiatría y de psicología que hay en gran parte del mundo de habla hispana, difícilmente encontrarán una cantidad de horas prudente para saber del tema de adicciones. Es decir, ser psicólogo no basta. A veces ser psiquiatra no basta. Necesitas tener formación específica en el ámbito de las adicciones. Y bueno, ser un adicto recuperado tampoco basta. Lo que le sirve a una persona no le sirve a otras. Entonces, en la medida de lo posible, busque acceder a procesos con terapeutas que tengan buenos niveles de formación. En la medida de lo posible, que sea un tratamiento personalizado. Si tú sabes que aquí hay 25 internos y hay un solo psicólogo para los 25, pues sabes que ese no va a ser un tratamiento personalizado. Cuando les digo en la medida de lo posible, es porque no siempre es fácil encontrar tratamientos personalizados y no siempre son tan económicos. Entonces hay que sopesar y tratar de tener la mayor cantidad de estos criterios. Tal vez no puedas tenerlos todos en un mismo tratamiento, pero entre más te acerques, pues seguramente tendrás una probabilidad mucho más alta. Por supuesto, usted tiene que garantizar que sea un tratamiento digno, libre de maltrato y humillaciones. Para algunos de ustedes tal vez suene eso un poco loco, pero hay un grueso importante de programas de tratamiento donde hay gritos, humillaciones, incluso golpes, agresiones. Hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar por gran parte de Centroamérica y Sudamérica, hace muchos años, en un programa del Departamento de Estado americano, capacitando los centros de tratamiento de estos países, y encontrábamos cosas aterradoras, lugares en donde se llamaba y un carro lleno de personas iba y sacaba a la fuerza a una persona y llevaban y la encerraban en un centro de tratamiento en donde a punta de golpes lograban que cumplieran las normas. Eso normalmente lo llamamos secuestro. Eso no tiene otro nombre. Eso todavía sigue pasando en muchos de nuestros países de habla hispana. Entonces, hay que buscar referencias, hay que buscar casos de éxito, hay que conocer el lugar, hay que conocer a los terapeutas. No tema en preguntar. Usted está asistiendo por un servicio, no le están haciendo un favor, usted está pidiendo un servicio, generalmente está pagando por un servicio, así es que tenga buena relación con ellos, por supuesto, pero tenga en cuenta que hay que garantizar que sea un lugar digno. El tratamiento es muy importante, que involucre de forma activa a la familia. En el caso de los adolescentes, si no involucra a la familia, trate de no dejarlo allí. En el caso de los adultos, en la medida del posible que involucre a la familia, pero en el caso de los adolescentes es vital que la familia esté. Y no que vaya una vez de vez en cuando, sino que sea realmente un programa intensivo. Y por último, tenga en cuenta que los tratamientos deben resolver problemas adicionales o colaterales al tema de las drogas. No basta con que alguien deje de consumir marihuana. Necesita manejar su ansiedad, necesita desarrollar habilidades sociales, necesita lograr que su vida tenga sentido. Si un tratamiento se dedica solamente a suspender el consumo de drogas, eso es un tratamiento incompleto, es un tratamiento de alto riesgo para la recaída. Bueno, hemos logrado cumplir con nuestra agenda. Me pasé unos 5 minutos de lo que estaba presupuestado para que podamos tener unos 10 minuticos y conversemos sobre algunas de las preguntas que ya han formulado. Antes de comenzar las preguntas que ya han venido formulando, muy rápidamente les quiero contar que, bueno, esta app ya muchos de ustedes la escucharon, es una app para prestar asesorías en línea y para ayudar a que los padres de familia le pongan límites a sus hijos. Ahora tenemos una noticia maravillosa, que en los anteriores webinares no habíamos hablado de ellas. Tenemos un programa de televisión que sale en Colombia, Venezuela y el sur de los Estados Unidos por DirecTV en el canal 117, en el sur de los Estados Unidos por Super Channel. Sin embargo, los países en donde no estamos y los países que no tienen DirecTV,
Pueden ver nuestros programas de televisión en www.vivirconsentido.tv. Ya llevamos 3 programas. Mañana es el 4º programa. Entonces, en esta página web van a poder observarlos y van a poder ver todos los temas de la programación del año, que ya está en este momento colgada. Estos son los webinares anteriores. Ya están puestos en mi página web, así es que pueden repetirlos o pueden ver el tema. Y si se perdieron algunos, van a poder acceder nuevamente a ellos. Estos son los webinares que nos quedan de este año. Cómo cambiar la cultura del consumo de alcohol en menores, poner límites amorosos y efectivos en familia y lo que debemos saber acerca de la adicción. Como ustedes saben, pueden invitar amigos o hacerlo masivamente en las instituciones a las que ustedes pertenecen. Son webinares abiertos y de acceso público. Bien, hay una serie de preguntas que se han venido haciendo. Muy rápidamente vamos a empezar a responder algunas de ellas. Nos pregunta Adriana. ¿Soporte científico totalmente diferente a comunidad terapéutica? Bueno, Adriana, las comunidades terapéuticas, algunos modelos de comunidad terapéutica tienen cierto soporte científico para cierto tipo de casos. Por ejemplo, problemas de adicción donde hay polirrecaídas, problemas de adicción donde hay serios problemas de conducta, de ruptura de normas. El modelo de comunidad terapéutica ha mostrado resultados importantes. Es un buen modelo. A veces la gente dice comunidad terapéutica y lo asocia a maltrato, pero es porque hubo una época donde lamentablemente fue un modelo violento y amenazante. Realmente el soporte científico más fuerte en adicciones no está en las comunidades terapéuticas. Digamos que hay ciertas cosas de comunidad terapéutica que tienen soporte, pero el grueso del soporte científico no está precisamente en las comunidades terapéuticas. Bien, dice Liz, tengo un hijo de 24 años que consume de vez en cuando, que le gusta y que no quiere dejarlo. No se deja ayudar de nadie, estamos luchando entre la novia y yo, haciendo mucho deporte y actividades diferentes y obviamente exigiendo responsabilidad de parte de él en casa, pero la verdad me da mucho miedo que se vuelva adicto total. Gracias por alguna recomendación. Bueno, vamos a integrar esa con algunas de las demás preguntas que son parecidas. Miren, muchos de los jóvenes llegan a donde llegan porque pueden. Es decir, si en mi casa yo puedo consumir tranquilo y esto no me genera ningún tipo de dificultad, si en realidad yo puedo, no es que sea este el caso, Liz, pero digamos en diferentes ejemplos, si yo puedo perder el semestre varias veces de la universidad, si yo puedo estrellar mi carro varias veces y no pasa nada, pues difícilmente las personas van a dejar de consumir. Necesitamos que los familiares no faciliten las cosas, que no se pierda los recursos ni los tiempos, porque en la medida que esto pase, va a ser mucho más fácil que la gente tome una acción al respecto. Si definitivamente internarlo no es una opción, ¿qué más podemos hacer? Bien, no siempre internar es la opción. Hay programas ambulatorios que pueden tener éxito, pero para que un programa ambulatorio tenga éxito, la persona tiene que tener vinculación laboral o escolar activa, tiene que tener unas redes de apoyo sociales lo suficientemente fuertes para darle buen soporte, tiene que tener una familia con la autoridad y el vínculo suficiente para acompañar el proceso. Cuando eso no es así, los resultados de los programas ambulatorios no son tan poderosos, se pierde dinero, se pierde tiempo y se pierden ilusiones. Cuando la persona ya está viviendo en la calle y se ha intentado de todo, ¿qué hacer frente a esta impotencia que se siente como madre? Bien, hay gente que no va a salir de las drogas cuando no quiere que salgan. Hay gente que va a encontrar su camino mucho después y hay gente que va a morir así. Eso no quiere decir que nuestra vida tenga que terminar ahí. A veces como familiares, cuando hemos fracasado muchas veces en opciones de tratamiento, la ayuda tiene que estar dirigida a nosotros, a saber cómo manejar lo que nos ha deparado la vida, porque no necesariamente los tratamientos van a tener siempre éxito
y no necesariamente las personas quieren llevar una vida diferente. Entonces, hay que revisar si se ha tomado la decisión correcta, porque no siempre han estado en el tratamiento adecuado. Y si se ha tomado la decisión correcta y se ha estado en el tratamiento adecuado y se ha hecho todo y a pesar de eso hay fracasos, pues la ayuda tiene que recaer en la familia para que puedan manejar una circunstancia de este estilo. Nos pregunta Iris, en Bogotá, ¿cuál centro tiene este prototipo de rehabilitación? Iris, puedes buscar, te estoy colocando en el chat, www.colectivoaquiyahora.org. Ahí tú puedes ver, Iris, opciones diferenciadas para tratamiento de adolescentes y diferenciadas para tratamiento de adultos, y cuenta con todas las características que hemos expuesto el día de hoy. Bien, si el adicto es un adulto y cree que el consumo de marihuana es algo normal, trabaja y tiene independencia, pero no tiene grandes motivadores, no tiene novia, no quiere obligaciones laborales. Bien, en el tema de los adultos que son independientes, pues el asunto no es tan fácil para la familia. Sin embargo, si ese adulto depende económicamente de algún familiar o depende laboralmente de algún familiar, es posible que podamos evitar seguir sosteniendo algo en donde cada vez se está deteriorando. Cuando se plantea la pregunta que no hay grandes motivaciones, pues bueno, habría que ver la manera de cómo desde aquellos ámbitos en donde aún no es totalmente independiente, se puede hacer algo al respecto. ¿Por qué recaen? Bueno, muchas veces las personas tienen que pasar por la experiencia de recaer para descubrir que hay áreas que aún están inconclusas dentro del proceso. Una recaída no es el fin de la recuperación, es solamente un semáforo que enciende las alarmas y te puede indicar que hay algo que hace falta por trabajar y se puede potencializar y aprovechar para seguir adelante. Normalmente se supone que hay un porcentaje de recaídas. En nuestra experiencia, el 28% de nuestros egresados tiene una experiencia de recaída. Es un porcentaje bastante bajo de lo normal. Normalmente las recaídas se producen en el 60% de los casos, que eso suena un poco desesperanzador, pero lo importante aquí es comprender que una recaída no es el final. Una recaída solamente nos indica que hay cosas por hacer, que hay cosas que hacen falta y que, bueno, hay que revisar para hacerlo muchísimo mejor. Bien, ok, creo que he integrado la mayoría de preguntas. ¿Cómo poder convencer a alguien que dice que puede hacerlo solo? Miren, muchas veces conversar una y otra vez no funciona, porque ya se ha intentado, ya se ha hecho. Realmente tienen que pasar cosas. Si a mí me dicen 10 veces que deje de consumir, pero todo en mi vida sigue igual, mi familia no cambia conmigo, ni hay romper ciertos apoyos que sostienen el consumo, las cosas siguen igual. Por supuesto, la mejor apuesta siempre es desde el amor, pero el amor no siempre basta. Hay que hacer cosas para que esto suceda. Y por último dice, el dejar tocar fondo no es una opción. A veces es una opción, pero no se necesita tocar fondo para que alguien cambie, porque a veces después de tocar fondo ya ha perdido tantas cosas que ya a veces ni vale la pena cambiar. Entonces, no es que tocar fondo no ayude, ayuda bastante, pero no es necesario llegar hasta allá. ¿Cuándo considerar que el consumo es patológico? El consumo es patológico cuando pierdes libertad, es decir, cuando tus relaciones se están afectando, cuando no puedes hacer ciertas actividades sin consumir la sustancia, cuando no puedes pasar ciertos periodos sin hacerlo, cuando la empiezas a necesitar.
Ahora, el tema fuerte aquí no es cuánta droga consume. El tema fuerte aquí es qué tan libre es. Yo no necesito fumar 10 veces al día marihuana para hacer un tratamiento. De pronto fumo día por medio, pero mi libertad está muy afectada. O tengo otros síntomas, otros problemas que me dicen, ok, aquí hay que hacer algo al respecto, porque el asunto no es simplemente que fuma de vez en cuando. Entonces, la frecuencia de consumo no necesariamente indica la gravedad de una persona. Por último, bueno, hay varias aquí rápidas. Las reuniones en NA son recomendables. Las reuniones en NA pueden ser recomendables, igual que en AA, en la medida de lo posible, preferiblemente para el caso de los adultos. En el caso de los adolescentes no hay tantas evidencias al respecto, entonces hay que manejarlo con cierta prudencia, pero es una red internacional, lo que hace que en la ciudad en donde estén puedan tener algún apoyo en un momento de crisis. Hay que hacer sacrificios de amor, dicen acá arriba, los podemos meter a la fuerza. Meterlos a la fuerza es muy complicado, sobre todo cuando son adultos, pero tú sí puedes ponerlos a elegir. Ponerlos a elegir, ¿qué significa? Significa decir, si quieres seguir consumiendo, yo respeto, aunque me duela, que quieras seguir consumiendo, pero no quiero que consumas ni con mi dinero, ni quiero que consumas aquí delante de mis hijos, ni quiero que consumas delante de tus hermanos, ni quiero financiar esto. Entonces, si tú quieres seguir consumiendo, me duele, pero respeto que tomes la decisión de armar tu vida, de financiar tu consumo, de financiar tu vida, y bueno, ya entenderé. La otra opción es que te ofrezca un tratamiento, pero tú decides. Así es que no es echar a los hijos de la casa, es ponerlos a decidir. Bueno, vamos llegando entonces ya a nuestro final. Quería agradecerles a ustedes muchísimo. Hay una última pregunta que dicen acá: ¿el consumo de cocaína y alcohol están relacionados? Muy relacionados. Cuando se consume alcohol y cocaína se generan ciertas experiencias de asociación muy poderosas que hacen que las personas, cuando hacen un cambio y tenían una adicción a la cocaína, en la medida de lo posible no pueden volver a tomar alcohol de por vida. Es decir, hay que buscar hasta dónde podemos mantener una abstención de todo tipo de sustancias si es que ya tuviste un problema de adicción. Si no has tenido un problema de adicción, sino solamente algún consumo en cierta época, es posible que se maneje diferente. Pero si hay un problema de adicción, en la medida de lo posible hay que buscar la abstinencia total. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y toda su atención. Espero que puedan aprovechar los webinars que están ahí colgados en la página web y el programa de televisión, que es un aporte que tenemos hoy en día a la sociedad. Espero encontrarnos nuevamente en nuestro siguiente webinar el 4 de octubre. Que tengan una feliz noche. Chao. Agradecemos al doctor Efren Martínez por habernos acompañado en este webinar y agradecemos también al colectivo Aquí y Ahora, el programa Consentidos, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido SAPS, la Academia de Salud Integral de Guatemala y Te Apoyo por habernos acompañado en la realización de este webinar. Los invitamos a descargar Te Apoyo. Pueden descargarla ahora mismo dando clic en los enlaces que les estamos compartiendo vía chat o buscándola en la tienda Google Play o en el App Store de Apple. Asimismo, ya pueden registrarse a nuestro próximo webinar Cómo cambiar la cultura del consumo de alcohol en menores, el cual realizaremos el día martes 4 de octubre a esta misma hora. Pueden registrarse ahora mismo dando clic en el enlace de registro que hemos compartido en el chat. Asimismo, les enviaremos más información sobre este webinar a sus correos electrónicos. Esperamos que este haya sido un espacio de enriquecimiento para ustedes y sus familias. Gracias y feliz noche para todos.